más delicadeza. Siempre los colores claros en el huesito inmóvil. Hola, nos encontramos con Brigitte y vamos a hacer un masaje facial con un maquillaje hermoso y natural para resaltar su belleza. Vamos a usar un centillito. Como estamos iniciando este momento para enfocarnos en nuestra belleza del rostro, quiero hacer un masaje para iniciar, y esto nos va a permitir que solo trabajemos en el rostro y no toquemos los cabellitos, siempre con suma delicadeza, ya que nuestro rostro es nuestro templo. Por acá tengo un poco de esto. Siempre suma relajación. Llegó tu momento para relajarte, para disfrutar de este masaje facial. Vamos a despertar primero nuestro rostro con esto. Pequeños toquecitos para despertar nuestros poros.
eso no hay que ponerle el rostro a todo el mundo, chicas. Yo siempre he sido una persona que cuida mis pestañitas y una vez fui modelo para un lifting de pestañas. Si no saben qué es un lifting de pestañas, es como ese procedimiento para hacer que las pestañas estén rizadas siempre, permanentemente. ¿Y saben cuál fue la conclusión de ese lifting de pestañas? Me quemaron las pestañas y me quedé por un muy largo tiempo sin pestañas, chicas. Mis pestañas eran extremadamente cortas y las pestañas protegen los ojos, así que el no tener pestañas hace que sea una situación muy irritante para ti. Así que por favor seamos conscientes de a quién ponemos nuestro rostro, de qué procedimientos estamos expuestos en estas nuevas tendencias del siglo XXI y cuidémonos. Recuerden, chicas, y esto es un consejo basado en mi experiencia, que lo mejor es nuestra belleza natural y lo que mejor podemos hacer por nuestro amor propio es realzar nuestra belleza natural. Voy a retirar el producto del jaboncito que utilizamos con estas esponjitas de agua, solo tienen agua, y con toques muy delicados que se sienta el amor que tenemos por nuestro rostro. Voy sacando todo el producto del jabón, siempre cuidando cada una de nuestras partes, nuestros cachetes, nuestra barbilla, nuestros cachetitos para arriba para que siempre se vean levantaditos y con vida, nuestras ojeras, nuestras bolsitas de los ojos que a veces cuando estamos muy cansadas se nota. En este caso también les recomiendo que usen hielito. La mejor técnica que yo aplico cuando he llorado mucho o estoy muy cansada y dormí muy tarde es aplicar hielito y despertar todo ese oscurecimiento que hay en nuestro rostro. El rostro quedó totalmente limpio y de esta manera voy a aplicar el bloqueador solar, que es una herramienta, es lo primordial en su rutina de skincare, de cuidado y de preparación facial. Lo más importante es el bloqueador solar. Su rostro, y para comenzar este maquillaje natural y lindo en donde realzamos la belleza natural de Brigitte, aplicar un bloqueador solar, ya que el bloqueador es el paso más importante para cuidarnos de todo lo que estamos expuestos. Secar nuestro rostro es importante, mejor de esta manera que con una toalla, ya que de esta manera solamente los productos que aplicamos se absorben y una toalla en cambio puede hacer que terminemos contaminando nuevamente nuestro rostro y que esa limpieza y masaje facial haya sido en vano. Así que les recomiendo 100% secarlo. Y aplicamos nuestro protector solar. Siempre de esta manera, chicas, una rayita en el dedo y otra en el otro. Esta es la mejor forma de aplicar el bloqueador solar. Yo tengo mis manos totalmente desinfectadas, así que todo lo que estoy aplicando
la piel está listo. Ahora continuamos con un lindo maquillaje que hasta ustedes lo pueden hacer en casa. Le estoy cepillando un poco el cabello a nuestra Brigitte para que comencemos con este maquillaje natural, sencillo pero bonito. Como ella tiene puesta su bloqueador solar, entonces voy a iniciar con la base. Para aplicar la base, chicas, les recomiendo que no apliquen la base directamente en el rostro. Lo que yo hago es aplicarlo en una superficie. Lo muevo con la brochita porque quiero aplicar poca cantidad para que no se vea pesado, sea un maquillaje ligero. Y por favor, siempre a topecitos, chicas. No se olviden del cuello, porque de esta forma es como se ve uniforme. Y esta base tiene bastante cobertura, así que ya con este poquito que aplicamos puedo utilizar por todo el rostro. A mí me gusta utilizar primero una brochita y luego una Beauty Blender. Siempre con suma delicadeza hasta para hacer un maquillaje. Siempre a topecitos y miren cómo se va difuminando perfectamente la base. Se ve súper uniforme y una textura perfecta porque yo la apliqué primero en una superficie. Cierra los ojitos, manténlos cerrados para pintar el párpado.
Y con una sonrisita pequeña nuestros pómulos se levantan y es así como podemos darnos cuenta que el contorno está bien puesto. Para la nariz quiero usar una brocha más pequeña, ya que hay que definir con más delicadeza. Miren, ustedes con el contorno en la nariz pueden hacer esa definición sin necesidad de cirugía. Solamente ustedes se hacen bien el pintadito de la nariz, siempre haciendo el marco acorde a nuestro rostro. Listo. Y con un poquito del producto que nos queda de la base, terminamos de definir la nariz y le damos un toque de iluminación en el medio. Miren ustedes que lo pueden ver desde la cámara, se dan cuenta que queda súper natural. Como a mí me gusta usar solo productos en crema, voy a utilizar este blush, que solo lo aplico unas gotitas, un poquito aquí, súper ligero, y comienzo para arriba, chicas, siempre para dar esa forma perfilada a nuestro rostro. Lo hago con toquecitos para arriba. El contorno se pone aquí. Ustedes pueden medirlo con su misma manito y el rubor se pone acá arriba. Como cuando les hacen las cejas tienen un marco, pues el hacerse un lindo maquillaje también. Miren, esto es ya la preparación de la piel está lista. Para sellar todo el producto que aplicamos en crema, utilizamos nuestro polvo translúcido en forma de compacto. Este es un polvo que me encanta porque también es un producto que no testea en animales. La verdad es que yo amo bastante el planeta, así que trato de cuidarlo en mínimas cosas. Sé que como seres humanos a veces somos muy pequeños y pensamos que no contribuimos en nada, pero en estos pequeños detalles es donde contribuimos. Así que yo utilizo productos que no testen animalitos. Es así como sello todo el maquillaje. Miren cómo se ve, no necesitan ponerse mucho rubor. Yo sé que a nosotras las chicas nos encanta vernos rojísimas, pero cuando es un maquillaje natural para diario, miren cómo se ve de lindo y uniforme. Solo sello, siempre a topecitos, o incluso si queremos, podemos utilizar la brochita siempre sacudiendo. Y esto es simplemente para sellar eso que se nos ve muy brillante del maquillaje. Y por supuesto en nuestro cuellito, donde también aplicamos producto. Vamos a pintar un poco sus ojitos y les voy a enseñar una técnica de cómo aplicar las sombras de una forma bastante natural. No olviden siempre sacudir su brochita para sacar el restante del producto y comienzan los colores claros para dar profundidad. Se aplican de forma circular en todo el párpado. Y como un poco acá arriba. Y como este maquillaje es algo natural y sencillo, aplicamos la parte de arriba y quiero aplicar un poco de brillo. Aplicar un poco de brillo en nuestro párpado móvil. Siempre los colores claros en el huesito inmóvil
y los brillitos en el párpado móvil. Yo estoy aplicando muy poquitas cantidades, ya que quiero que este maquillaje sea muy natural. Aplicamos un poco de labial hidratante que tiene un poco de color. Puedes regarte un poco. Y para finalizar este maquillaje, quiero que se rice las pestañas para mayor delicadeza y no lastimar sus ojitos. Listo. A ver, unas pestañas lindas y naturales. Yo le iba a pegar estas pestañitas, pero con sus pestañas súper largas no hace falta. Así que vamos a culminar con el paso final, que es el iluminador. Yo tomo un poco con esta brochita y aplico en los lugares donde quiero dar iluminación. De forma muy delicada y también en su nariz para darles el toque final de realce de lo que maquillamos. Un poco acá. Quiero finalizar con sus clavículas para que este maquillaje ilumine. Como es de día, se va a ver súper lindo, natural y un maquillaje perfecto para un día soleado. Como pueden ver, Brigitte ya está lista. Voy a pasar esta brochita. Con esta brochita culminamos sellando todo. Quito el centillito que nos ayudó. Y por supuesto, quiero peinarla. Para que quede súper bien. Siempre de forma muy delicada. Sí. Y este es el paso final de relajación completa. Así que Brigitte quedó linda, natural, hermosa. Culminamos con los detalles finales, ya que tenía el centillito, pero quedó maravillosa.